Identifica por ADN que sea Janice. Es ella. Pregúntale si nos permite trabajar con ella y para ella en esta sesión. Está bien. Ok. Bueno, revisa todo su cuerpo. A ver cómo la ves. Hay concentración energética en su burbuja y en su cuerpo del ambiente y de sus propias emociones. Hay inseguridad, miedo, desesperación. Mantiene una herida de rechazo desde otras vidas. Rechazo, soledad y abandono. Que van de la mano con una constante de baja autoestima, repito, de otras vidas, desde otras vidas hasta aquí. Esta concentración de emociones se encuentra en la cabeza, en el cuello, en el pecho y desciende hasta el estómago, principalmente en esas áreas, aunque se encuentra a un nivel celular. Hay una energía tanto dentro de su burbuja como fuera que corresponde, además del miedo, a un cansancio. Esto es por distinta concentración que se queda ahí del ambiente. Continúo revisándola. En su cabeza tiene un objeto similar a una diadema, por ejemplo, pero metálica y gruesa. Va de oreja a oreja. A su vez tiene como piquitos que son como de 4 o 5 centímetros de largo, o sea, van hacia atrás. Y toda la parte de la cabeza, tanto superior como todo esto, hasta el crecimiento capilar, llega la energía que libera este objeto. Es una presión, una opresión a nivel mental. Acumulación de pensamientos negativos que en este punto de su vida se alimentan de la herida de rechazo y de la soledad, principalmente desde otras vidas. La tiene muy despierta en estos momentos. Hay una constante de infancias donde están muy presentes estas heridas y provocan un aislamiento en la niñez, por ejemplo, ya sea de la misma familia, con otros niños, el sentirse rechazada. Y hasta cierto punto incomprendida. Que nadie tiene esa empatía a nivel emocional, que no pueden comprender lo que estás sintiendo por estas heridas. Hay una carga relacionada a la tristeza, una melancolía muy profunda que viene desde el árbol genealógico. Aquí. También se involucra
culpa en este lazo. En los intestinos tiene concentración de dos emociones específicas, el miedo y la inseguridad. Obstruyen los intestinos completamente. También en los intestinos hay energía correspondiente a la interferencia, que desde otros puntos hay dos cosas: energía de la interferencia que ha provocado padecimientos en el estómago, como inflamación, por ejemplo, colitis, llegando junto con la parte emocional el cáncer, por ejemplo, pero también están esas memorias de otras vidas con enfermedades. Es como mutuo. Es lo que me muestra. O sea, entonces esto, por la interferencia, colitis, gastritis y todos estos problemas estomacales hasta llegar al cáncer. Mala digestión. Uh-huh. ¿Y a qué te refieres con enfermedades desde otras vidas? O sea, igual en el estómago. Sí, a que independientemente de, o sea, tiene una energía que corresponde a la interferencia, uh-huh, pero también hay otro tipo de energía que corresponde a memorias. Estas dos en conjunto han causado diferentes problemas, como esos que acaba de mencionar. Uh-huh. Bueno. Entonces dile a Yanis que ordene quien le puso esto, que salgan y que se pongan enfrente de ella ya. Hay un reptil y una serpiente frente a ella. Okay. Vamos a ese momento que hicieron, el primer momento que hicieron contacto. Vamos ahí, que te lleve. Sí, se lo estoy diciendo. Me lleva a la vida de una mujer, Ilse. Cinco años. Huella de abandono por parte de la figura paterna. El por qué este hecho en la vida de Ilse la marca tanto es porque trae una acumulación de la misma herida paterna desde otras vidas, pero hay una relación de la misma edad hasta esa vida como Ilse. O sea, alrededor de los 5 años. Hay algunas variaciones como 6, 4, por ejemplo. Ya trae mucho esta acumulación. Es frecuente, pero específicamente alrededor de esa edad. Okay. Hay emociones en ella como el miedo, la inseguridad. Siente esto de manera inconsciente, que no es lo suficientemente buena y que por eso su padre se ha ido. Esto lo hace de manera inconsciente. Claro que físicamente es otra la situación, es independiente de los hijos, pero ella como niña lo ve así. Tiene miedo constante y es insegura para hablar con otros niños, para hablar con otros adultos, para tomar decisiones básicas como elegir entre un alimento u otro, por ejemplo. Cosas así. Se siente desprotegida y llora con frecuencia, aunque no comunica sus emociones, es decir, no hace saber a la madre o a la familia que se siente triste, por ejemplo,
que se siente rechazada, sino que todas esas emociones las guarda para sí misma y llora a menudo. Se desespera con facilidad también. Tiene internamente un sentido de injusticia del por qué se siente así, y en la infancia se compara frecuentemente con otros niños de por qué ellos, o sea, algunos parecen estar muy bien, de que se ven muy felices, y por qué ella no. Entra como en estos juegos de comparación. Voy a regresarme tantito. Se desespera, dice, con facilidad, sí, ¿no? ¿A qué se refiere en esto? Cambios en el estado de ánimo, que tiende a tener comportamientos, es que está manejado tanto por la ansiedad, por ejemplo, y esta desesperación, y va de la mano con la inseguridad, de comportamientos como gritar. A eso se refiere con desesperarse. ¿Sí? Sí, decía de estas emociones, que entra en juegos de comparación con otros niños, por ejemplo. Hay un aislamiento de su parte, esto desde la niñez y etapas posteriores. Se encuentra este gris con ella, este reptil, con ella. Entra y sale de su burbuja energética, dejando energía alrededor de su burbuja. La energía que deja hace que estas emociones, estos pensamientos que surgen en Ilse, se incrementen y que ella permanezca en esas emociones por mayor tiempo. En la adolescencia, alrededor de los 17 años, coloca ese objeto en la cabeza. Hay un control de pensamientos, claro, inclinándolos a lo negativo, es lo que quiere. Ansiedad e inseguridad se ven incrementadas. Tiene periodos de depresión, ideas suicidas. Siente que su familia no la comprende y que tampoco otras personas. También es desconfiada. Le cuesta trabajo confiar en otras personas. Esto por memorias desde el árbol genealógico y otras vidas de mucha defraudación. ¿Fraudes? Ajá. Pero, o sea, tanto a nivel emocional como económico, como laboral, por ejemplo, o sea, en general, de sentirse hasta ese momento defraudado. Hay un miedo interno del rechazo, y con ello una necesidad constante, una necesidad de aprobación, el deseo de encajar, porque desde niña se ha sentido fuera de lugar, como que no encaja con los otros. Y continúa hasta la edad adulta. Esto le provoca muchas crisis de ansiedad y de depresión, pero al mismo tiempo comportamientos agresivos, violencia verbal con su familia, por ejemplo, con amigos. A eso se refería con esta desesperación. No puede controlar su vocabulario y su comportamiento físico. La dominan las emociones y pensamientos. Esto producido por esto que tiene.
Desde la adolescencia hay en ella mucho cansancio, se siente agotada aunque duerme lo suficiente. Esto es por la depresión que tiene físicamente, pero también por la energía que le deja esta interferencia y que al mismo tiempo es como un tipo vampiro energético, esto que tiene, que va contrarrestando su propia energía y no la deja restablecerse. Continúo avanzando. Hay diferentes padecimientos físicos desde la adolescencia hasta la etapa adulta, como dolores de piernas, el cansancio que está presente, también los dolores de cabeza, aunque estos últimos principalmente causados por esos cambios drásticos en el estado de ánimo, de ir de la tristeza a la ansiedad a la desesperación, por ejemplo. Hay una necesidad, Ilse lo toma así como una necesidad de amor, de atención, no cubierta desde el seno familiar, o sea, desde la niñez, que lleva a la vida adulta, en las relaciones de amistad y también en las relaciones sentimentales, buscando siempre que la otra parte le haga feliz, viéndolo como un complemento, llámese amigo, llámese pareja. Esta percepción la lleva a tener decepciones, tanto en terreno de amistad como sentimental, con comportamientos de dependencia, miedo a soltar, haciendo que permanezca en relaciones caóticas, donde predomina comportamientos de sumisión, control, por el miedo a estar sola. Esto recibido. También el modificar su personalidad con tal de agradar al otro. Repito, llámese amigo, llámese pareja. Aunque esto desde la adolescencia, para encajar como en grupos sociales, por ejemplo, por esta profunda necesidad de aprobación que tiene. El cansancio, como lo decía, está presente desde la adolescencia y así en la etapa adulta. Se siente agotada y apática en general. Le cuesta mucho trabajo levantarse, por ejemplo. Esto es porque aunque duerme mucho, no tiene un sueño reparador, porque los intercambios energéticos de este objeto que tiene en su cabeza se dan durante las noches. Hay muchas ideas suicidas que se incrementan, aunque ya estaban desde la adolescencia. Hay un incremento desde los 30 años. Ilse se siente bloqueada en todas las áreas de su vida, como tipo que no tiene sentido nada, ni en lo económico, ni en lo familiar, ni en la amistad, ni en lo sentimental, o sea, como en general. Siente que ninguna de las áreas de su vida va bien. Esto es a nivel mental por esto que la mantiene bloqueada, la mantiene posicionada en lo negativo, viendo las cosas así, porque físicamente no lo es. Tiene reflujo y acidez. Esto es muy frecuente desde otras vidas. Cada vez los cuadros de ansiedad y de depresión son más agudos.
esto incrementa de los 40 años en adelante. Lo mismo con problemas en el estómago, como la inflamación. Es porque llega esta serpiente y deja sus residuos como babosidad en diferentes partes de su cuerpo. Una de ellas es el estómago y hace que el proceso digestivo se vea alterado. Entonces su babosidad se queda ahí, provocando físicamente problemas como la inflamación, que lo menciona. Lo mismo con el cansancio, y también deja sus residuos en la cabeza, recorre todo su cuerpo en general, haciendo que Ilse sea muy olvidadiza, sea muy distraída, falta de concentración, por ejemplo, y tiene problemas para conciliar el sueño. Lo que antes dormía en la niñez, adolescencia, juventud, que dormía mucho, a partir de los 40 años es lo contrario, casi no duerme, son muy pocas horas. Esto es porque hay una sobrecarga del trabajo energético de estos intercambios y la energía de esta serpiente que hace que no pueda conciliar el sueño. Muere a los 54 años, casi 55, suicidio, sobredosis del medicamento que ingiere para el control de esas crisis emocionales. ¿La ansiedad de qué manera se le manifiesta? A través de comportamientos agresivos, con agresivos no siempre físicos. Predomina más la agresión verbal, por ejemplo, de descargar la ira, la desesperación, la ansiedad a través de la violencia verbal, y también canalizado a través de la depresión, del llorar, del llanto, por ejemplo. Lo mismo con la comida, el comer de más, pero no que lo haga siempre, sino como tipo, ¿cómo se dice? Atracones de ciertos alimentos en específico, porque no hay problemas metabólicos o de estos desórdenes como obesidad, sobrepeso o lo contrario, desnutrición, no los hay en su línea. Y por ejemplo, esto en esta vida, pero las constantes en otras, ¿cómo se manifiesta la ansiedad, por ejemplo? Lo que te mencioné. ¿Eso es constantes? Sí. Okay. Por eso mencioné lo de agresión verbal, por ejemplo, y lo mismo por medio del llanto y lo de la comida. Entonces, y bueno, lo que pasa es que aquí Yanis dice su mamá que hay momentos en que se come las uñas, se rasca mucho, y también come, ¿no? No es como siempre, pero cuando está más ansiosa, supongo yo. Inseguridad y ansiedad. También entra la angustia. Es la forma en que canaliza esas tres emociones. Cuando se siente nerviosa también. A través de estos comportamientos. Sí. Y bueno, también se volvió un poco rebelde. Contesta, bajó sus calificaciones en la escuela. Esto es en la escuela, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿De dónde viene o por qué?
Se siente incomprendida. Esto lo mencionó que es constante en otras vidas y sucede lo mismo aquí. No se siente bien, ni mental ni emocionalmente. Esto es porque está con esas heridas que mencionó emocionales desde otras vidas, que la hacen desconcentrarse de ciertas cosas y se enfocan ahorita en la escuela, por ejemplo, porque es algo importante, donde pasa mucho tiempo y donde se puede visualizar más estos comportamientos. Bueno, también en su casa, pelea mucho con su hermanita. Porque se siente incomprendida. Sí, por estas heridas, ¿no? Ajá. Se siente apática. Se desespera con facilidad. Aquí algo, cuando va a tener examen, por ejemplo, o exámenes, entonces se pone muy nerviosa, muy estresada, y bueno, ahora sí que se le alteran los nervios, ¿no? Sí, por las emociones. Y ¿Y también porque tiene miedo a los resultados, pero no por ella misma, sino por quienes la rodean, o sea, la familia. Se siente presionada y teme no ser, esto desde el inconsciente, no ser lo suficientemente buena, como lo mencionó en la vida de Ilse. Y esto también le pasaba a la mamá, exactamente, como que se refleja mucho comportamientos con la mamá. Comportamientos similares. ¿Pero esto viene del árbol también? Son comportamientos que comparten, pero no está estrechamente ligado. Ok. Y bueno, le tiene miedo, pavor, terror a las matemáticas. Ella iba muy bien, se desenvolvía muy bien en las matemáticas, pero de repente hubo este cambio muy drástico, ¿no? Hay una asociación desde la parte colectiva de que las matemáticas son difíciles, son complicadas, son aburridas. Creencias a nivel sistema que influyen en ella, por una parte. Por otra, la energía que tiene este objeto que causa ese bloqueo a nivel mental, que no le permite que no le permite concentrarse, y que físicamente ella lo asocia que no es buena para hacerlo, por ejemplo, que le cuesta trabajo. Ok. Bueno, Janice es muy sensible, eso sí, y bueno, la sensibilidad pues esto no se puede evitar, pero hay algo ahí que esté como, aparte de todas estas cosas, alguna memoria de, pues, ella sí ve cosas, ¿no? Por ejemplo, que no todos vemos. ¿Alguna memoria que haya que cortar acerca de esto? Se lo pregunto. No hay algo que la esté limitando aquí. No. Con la sensibilidad. No hay ningún lazo ni nada. No. Ok, bueno. Pregúntale. Ella, bueno, se le pasó como una situación estresante en la escuela. Luego llegó su hermanita. Y luego todas estas cosas le provocaron que se le empezó a caer el pelo por partes, ¿no? ¿Por qué? O sea, todo se entiende que es por estrés, pero no sabemos. Pregúntale a su parte subconsciente de dónde viene esto que se le
No solo es el estrés, son otras emociones, pero que tienen su origen en los pensamientos. Acumulación de muchos pensamientos negativos, la ansiedad, desesperación, el sentirse incomprendida y como con mucho peso, mucha carga presionada. Es todo eso en conjunto. ¿Qué pasa? Entonces fue y... En la parte física se refleja como la caída de cabello. Ok. Pero si ella tiene el equilibrio tanto mental como emocional, o sea, si está esta nivelación, eso es pasajero, no continúa. Sí, pues quitando todo esto, ¿no? Todo esto que tiene desde ahí, desde hace muchas vidas, ¿no? Sí. Ok. Pelea mucho con su hermana, pero ellas compartieron alguna vida antes o vidas. Pregúntale. No. No hay memorias. No. Volvemos a lo mismo, son estas emociones, ¿no? Estas heridas y emocionales y todo esto. Sí. Ok. ¿Y con su mamá? No tienen historia. Ok, bueno. Entonces, mira. Bueno, ya vio de dónde viene todo esto, ¿no? Mi pregunta es que si quiere quitarse todo esto para que se empiece a sentir mejor. Quiere hacerlo. Ok, y pueda fluir mejor en la escuela, mejor con su hermana, mejor con todos. Que esté bien ella, ¿no? Contenta, feliz, que goce la vida como debe de ser, como también es una niña que tiene que disfrutar su niñez, ¿no? Entonces, mira, dile que empiece, primeramente que se quite esa inseguridad, ese miedo y esa desesperación que está ahí. Lo hace. Lo tira al universo. Muy bien. Entonces dile que esa herida de rechazo, de soledad, de abandono que viene desde otras vidas, que esto lo vaya sacando desde aquí, desde esta vida, y así se va a ir, vida tras vida tras vida, y que saque todo esto y lo tire al universo. Sí, lo está haciendo. Eso no le corresponde a ella. Lo tiene afuera. Muy bien. Que saque esa y tire esa baja autoestima. Sí. Que saque todo ese cansancio, agotamiento, desde aquí y de otras vidas. Lo tiene fuera. Todos los pensamientos negativos acumulados. Ya está. Aislamiento en la niñez, por ejemplo, tanto de la familia como de otros niños. Todo esto afuera. Lo tiene fuera. Eso de sentirse incomprendida, esto también que lo saque. Está afuera. Que saque esa tristeza y melancolía y que corte con el árbol de aquí que mencionó, o sea, de su árbol genealógico desde aquí. Lo está haciendo. Junto con la culpa también. Que vaya cortando con todos sus ancestros. Lo tiene fuera. Miedo, inseguridad que está en los intestinos, esto que mencionó, ¿no? Que hasta están obstruidos. Lo tiene fuera. Y que saque todas esas memorias de haber muerto, por ejemplo, de cáncer en el estómago, de todos esos padecimientos de estómago, colitis, gastritis, inflamación,
Está fuera. ¿Cuáles son las constantes de muertes y constantes de padecimientos y de todo? Los problemas con el estómago, inflamación, mala digestión, reflujo, acidez, cáncer de estómago, problemas con riñones, suicidios, dolores de cabeza, también problemas con la espalda, dolores de cadera específicamente. Es eso. Ok, entonces, mira, que esto lo saque también, esos problemas, más bien los problemas en los riñones, que saque todo esto, todas esas ideas suicidas y que llegan al suicidio, fuera. Lo están. Tanto dolores de cabeza como problemas en la espalda y dolores de cadera, también esto fuera. Está fuera. Esto, dependencia a los medicamentos. Tiene varias vidas así. Bueno, que corte también con esto. Lo tira al universo. Ok, bueno, aquí nos mostró la vida de Ilse. Entonces, que esa mala relación con la parte masculina desde la parte paterna, ¿no? Que esto lo saque también y lo corte de todo, de aquí que empiece, y así se va. Lo hace. Lo tira, lo corta y tira al universo. Esto de pensar que no es lo suficientemente buena, por eso su padre no está, o no tiene papá, o no sé, pero que vaya así de todas las vidas y que lo vaya sacando esto. Lo tiene. Ese miedo constante, esa inseguridad para hablar con otros niños, por ejemplo, hasta para elegir qué va a comer, no sé, cualquier esto en su vida cotidiana, ¿no? Todos estos fuera. Está fuera. Esto de desesperarse con facilidad con estos cambios de humor, de ánimo, que puede estar muy enojada, muy alterada, gritando, pero se va a la tristeza, la depresión, la melancolía, fuera. Lo tiene fuera. Toda la ansiedad, que la busque y que la saque. Depresión también. Lo hace. Junto con esa tristeza que mencionó del árbol genealógico. Que lo corte. Está fuera. Esta incomprensión, sentirse incomprendida o incomprendidos, depende sea el caso, ¿no? Sí, lo tiene. Ser desconfiada o desconfiado, depende de la vida. Lo tiene. Y esto viene de memorias y del árbol, dile que lo saque por sentirse defraudado o defraudada. Lo tiene fuera. Esa necesidad de aprobación, ese deseo de encajar, eso de sentirse fuera de lugar, fuera. Está fuera. Todos esos comportamientos agresivos, violentos, tanto violencia verbal, si es que hubo físicos en otras vidas, fuera. Está fuera. ¿De cansancio ya lo sacó todo? ¿Agotamiento? Sí. Ok. Esa necesidad de amor, necesidad de atención. Lo tiene fuera. Esto de que buscan las otras personas que la hagan o lo hagan feliz, fuera.
Lo tiene. Decepción, las decepciones, ¿no? También que las busque y las saque. Lo tiene fuera. Esta dependencia, este miedo a soltar, miedo a estar sola o solo, sumisión y control recibido, por ejemplo, y también si fue ejercido, ¿no? También esto que lo saque. Lo tiene. Esto de modificar hasta su personalidad para agradar, fuera. Está fuera. Apatía, fuera también. Lo está. Esto de no poder dormir, por ejemplo, o dormir mucho. Lo tiene fuera. Este bloqueo, todas las áreas, el bloqueo en todas las áreas en general, por ejemplo en la vida de Ilse, ¿no? Pero esto que lo busque en todas las vidas, que lo saque. Lo tiene. Que saque todo eso de ser olvidadiza, olvidadizo, esa falta de concentración, por ejemplo, también fuera. Está fuera. Esto de la ansiedad reflejada en estos atracones en la comida, por ejemplo, esto en el llanto, depresión, agresión verbal, esto fuera, que saque toda esa ansiedad. Lo tiene fuera. Que corte y que saque ese miedo a las matemáticas, esta asociación del colectivo, que oye ella, por ejemplo, Yanis, es que las matemáticas no me gustan, es muy difícil, el maestro es muy duro, voy a reprobar. Esto, fuera, que lo corte, esto es simplemente del colectivo. Lo tiene fuera. Bueno, ¿cómo la ves? ¿Cómo bien, está? pero a nivel mental hay miedo todavía. Bueno, que saque ese miedo entonces. No tiene que tener ahí nada, ya tiene que ser libre de todas estas cosas. Lo tiene fuera. Ok, mira, que saque ese miedo al ridículo, por ejemplo. Sí. Ese miedo a participar, por ejemplo, que piensa que no lo va a decir bien, o se van a burlar, o todo eso, fuera. Está fuera. Ese miedo al qué dirán de mí, también fuera. Lo está. Ese miedo a lo desconocido, Sí. miedo a tomar decisiones también, que lo saque. Está fuera. Todos esos miedos aprendidos del sistema de creencias, patrones mentales, pensamientos, Están fuera. que quite todos esos miedos irracionales y excesivos también. Lo tiene. Todas las culpas, que las saque. Están fuera. La autocompasión y la victimez, no sé si está bien dicho, pero el sentirse víctima, por ejemplo, también fuera. Lo tiene fuera. El autosabotaje también que lo saque. Lo está. Las creencias de sacrificio, sufrimiento, por ejemplo, también que lo saque. Lo tiene fuera. Bueno, ¿cómo la ves ahora? Está limpia. Ok, entonces mira, a estos que les ordene que se vayan inmediatamente, que rompe todo contrato, todo acuerdo hecho consciente o inconscientemente en cualquier línea de tiempo, y que nunca más permite ni que se acerquen a su área energética, y que se vayan rápido. Se los dice y esto se desintegra. Ya no está. Ok, entonces ahora que empiece a subir sus frecuencias,
Esos espacios que quedaron vacíos ahora los va a empezar a llenar de todo lo contrario a lo que sacó. Dile que empiece a poner ahí su propia vitalidad, su fuerza, su grandeza, y que empiece a subir sus frecuencias, a llenarse. Sí, lo está haciendo. Está regenerando su burbuja energética. Regenera su cabeza, su estómago y va subiendo frecuencias. Que nivele sus neurotransmisores. Lo tiene. Del ADN tiene que quitar toda la información distorsionada, toda esta reprogramación que imponen, ¿no? Lo tiene. Y que quite cualquier conexión que la limite a ser ella misma. Sí. Ok, que siga subiendo sus frecuencias. Ha terminado, tiene frecuencias altas. Muy bien. Que fortalezca su sistema nervioso central, su sistema nervioso periférico. Lo tiene. Que cree un ambiente de pH alcalino en todo su cuerpo. Sí. Que regule la hormona de crecimiento. Lo tiene. Que fortalezca su sistema linfático y su sistema inmune. Lo tiene. Ok. Bueno, ¿cómo lo ves ahora? Se encuentra bien. Tiene Bueno. frecuencias altas. Muy bien. Bueno, pues ahora entonces dile que integre el fluidez en la escuela, al hacer la tarea, a poner atención a los profesores, a también jugar, no sé si tenga miedo interactuar el interactuar con sus compañeritos, todo esto que lo integre a su parte física. Lo tiene integrado. Y que todos estos cambios que se hicieron ahora que también los integre todos a su parte física. Lo está. Y que lo haga consciente. Sí, lo está. Ok. Quiere decirle Yanis a Yanis física antes de cerrar la sesión. ¿Le quiere decir algo? No. Ok, bueno, entonces nos despedimos de Yanis.